En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fragmentos de una novela de terror, When the Wolf Comes Home. Hola, ¿qué tal? Y no es una historia lineal, para nada. Es más bien como si nos hubieran dado una caja llena de piezas de un puzzle muy oscuro. Sí. Hay saltos en el tiempo, cambios de personaje, momentos de una tensión brutal. Venga, vamos a intentar montar esta rompecabezas. Me parece un buen planteamiento, porque la historia empieza precisamente con dos piezas que no encajan en ningún sitio. Tenemos a dos personajes que, mucho antes de que aparezca ningún monstruo, ya están en plena caída libre. Y creo que entender su punto de partida, ese trauma tan personal, es la clave para descifrar todo el horror que viene después. Totalmente. La historia arranca presentándonos a dos almas a la deriva. Por un lado, en Los Ángeles tenemos a Jess. A Jess. Es una aspirante actriz que sobrevive como puede, lidiando con la muerte reciente de su padre, un tipo con el que apenas tenía relación. Estaba muy distanciada de él. Muchísimo. De hecho, hay una nota suya, una frase que lo resume todo, sobre su estado mental. Los putos padres lo arruinan todo. Es una declaración de principios. Nos dice que es una persona que ya parte de una base de cinismo y de dolor. No está en un buen momento. Para nada. Su vida ya es un caos, pero está a punto de dar un vuelco por culpa de algo tan mundano y horrible como un pinchazo con una jeringuilla usada. Uf. Ocurre mientras limpia un baño asqueroso en el restaurante donde trabaja, Poppy's. Es un horror muy real, muy físico y muy interno. El miedo a la enfermedad, a la contaminación. Y es fascinante cómo la narración nos muestra que ella ya está dividida por dentro. Sí. Se habla de la Jess interior y la Jess exterior. Dos voces que discuten constantemente en su cabeza. Es una mujer en guerra consigo misma, lo que en el fondo prepara el terreno de una forma increíble para lo que está por venir. Que es la fractura de la propia realidad. Exacto. Una fractura que ya está ocurriendo en la vida de otra persona, a cientos de kilómetros. Hablemos de ese niño de 5 años que huye de su papá. Sí, mientras Jess se enfrenta a ese miedo tan real, tan biológico, este niño escapa de un terror completamente distinto, el de su propio padre. Una figura que se nos presenta como violenta, controladora. Casi como un carcelero, sí. El niño huye aferrado a lo único que tiene, un libro de cuentos que él describe como su ventana a un mundo que le tienen prohibido. Ahí está la primera conexión, ¿no? Dos personajes totalmente aislados, cada uno en su infierno personal. Por un lado, Jess en su precariedad en Los Ángeles, y por otro el niño en una situación de abuso que es aterradora. Son dos almas heridas. Exacto. Dos almas heridas que, por puro azar, van a chocar. Y la historia parece lanzarnos una pregunta desde el principio. ¿Qué pasa cuando la desesperación de uno se encuentra con el increíble y terrible poder del otro? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña. Porque el terror en esta historia no es un asesino con un hacha, ¿verdad? Para nada. Tiene un origen mucho más retorcido, que está ligado a la psicología de ese niño. Exactamente. No es una fuerza externa y objetiva. Los extractos dejan muy claro que el niño es una especie de proyector psíquico. Lo que teme se vuelve real. Tenemos un ejemplo que es una locura. Jess, intentando calmarlo en una habitación de hotel, le pone una película antigua. El niño se asusta con los villanos, que son unos dibujos animados. Y de repente, esos personajes salen de la televisión. Pero no como te lo imaginas. No, para nada. No como figuras en 3 dimensiones. Se describe a un no Christopher Lloyd y a unas comadrejas animadas que son planas, bidimensionales. Como si un trozo de la pantalla se hubiera despegado y estuviera atacándoles. Es genial. Una pasada. Lo que es brillante de esa escena es que nos demuestra que el horror es subjetivo. No es un monstruo. Es el monstruo del niño en ese preciso instante. Claro. Y eso nos lleva al padre, a Peter Calvert. Él no es un hombre lobo tradicional. Se convierte en un hombre del saco o en un lobo feroz, porque eso es lo que el niño cree que es. Lo que más teme de él. Justo. O sea que el poder del niño reinterpreta la realidad basándose en sus miedos. El padre es solo un hombre, pero el miedo del niño lo transforma. Va incluso más allá. Hay una escena de un ataque en la que se describe la transformación del padre, y no es para nada la de un licántropo.
Ah, ¿no? El texto habla de un amasijo de formas cambiantes, una amalgama de arañas, un bebé gigante, una nube de bocas. Es un reflejo de los miedos de todos los que están presentes en la habitación. Espera. Eso es fascinante y aterrador a la vez. O sea que si yo estuviera en esa habitación y tuviera pánico a las serpientes, ¿el monstruo de repente tendría colmillos o escamas? Esa es la implicación. Se alimenta del miedo de todos los que le rodean. Es un cóctel de pesadillas colectivo, manifestado a través del niño. Esto plantea una pregunta muy inquietante. ¿Y si el monstruo más peligroso no fuera una criatura externa, sino el terror incontrolado de un niño que funciona como un amplificador para el pánico de todos los demás? Claro, y un poder así, esa capacidad de reescribir la realidad, no puede pasar desapercibido para siempre. Imposible. La cosa escala muy rápido de un drama personal a un problema de seguridad nacional. Inevitablemente. Aquí es donde entra en escena un agente del FBI llamado Santos. Pertenece a un departamento secreto, el 925, que parece sacado de una teoría de la conspiración. Y su misión da miedo. Es de una frialdad que te hiela la sangre. La orden es recuperación, a cualquier coste, sin testigos. Sin testigos. Eso lo dice todo. El gobierno no quiere ni contenerlo ni estudiarlo. Quiere borrarlo del mapa. Y se nos revela que saben perfectamente que es el niño. Sí. Es el producto de un antiguo experimento militar, el Proyecto Albatros. Un arma biológica que se les ha escapado. Totalmente. Un experimento que ha salido terriblemente mal y ahora corretea por ahí con una actriz de Los Ángeles. Mientras el gobierno mueve sus fichas para tapar su error, el coste humano, el daño colateral, empieza a acumularse de una forma brutal. Y ese coste recae directamente sobre Jess. El rastro de destrucción es inmediato y muy personal. Primero, su compañera de piso. Kelsey, que es asesinada de forma salvaje por esa criatura en la que se ha convertido el padre del niño. Y por si eso no fuera suficiente, la historia le reserva a Jess un golpe aún más cruel. Sí. Llega uno de los momentos más devastadores de los fragmentos que tenemos. El horror llama a Jess, literalmente. Tal cual. Está huyendo, llama a su madre Cookie para avisarla, y lo que escucha al otro lado del teléfono... Es una escena de una maldad psicológica increíble. Es terror en estado puro. Ella no ve nada, no puede hacer nada. Nada. Solo puede escuchar impotente a través del auricular cómo esa criatura masacra a su madre y a todos los que estaban en su casa. Es la aniquilación de todo su mundo en tiempo real. Es que en ese instante, su red de seguridad, por precaria que fuera, desaparece por completo. Se queda sola. Absolutamente sola en el mundo, huyendo con la bomba atómica humana que le ha arrebatado todo. Es una situación imposible, una trampa perfecta. A partir de ahí ya no es una huida para salvarse. Se convierte en una especie de guardiana de la misma fuerza que ha destrozado su vida. Y toda esta persecución desesperada nos lleva al clímax, al duelo final. Y el escenario no podría ser más simbólico. ¿Una cabaña remota? La que pertenecía a su padre, el origen de muchos de sus traumas. El círculo se cierra, vuelve al lugar del dolor original para enfrentarse a este nuevo horror. Exacto. Allí, el niño, que está completamente consumido por la culpa y el miedo por lo que ha hecho, invoca a su papá una última vez. Y ahí ya. Y lo que aparece no es un hombre, es la personificación del terror. Una versión monstruosa y gigantesca de un lobo. El lobo feroz del cuento. El monstruo definitivo, creado por la culminación de su pánico. Y aquí, cuando todo parece perdido, Jess, contra todo pronóstico, encuentra un arma. Pero no es una pistola. Para nada. No es una pistola con balas de plata ni nada por el estilo. Es algo que lleva usando toda su vida. Su única herramienta profesional, la improvisación. Es un giro brillante. Se da cuenta de que si el miedo del niño crea la realidad, quizás ella puede manipular esa creencia. Puede engañar a la realidad. Eso es. Utiliza una técnica de improvisación teatral que se llama el sí y. Básicamente consiste en aceptar la realidad que te proponen y añadirle algo. No niega al monstruo. No, lo acepta. Acepta su existencia y le añade un nuevo elemento. Le hace creer al niño que el techo del garaje donde están escondidos está lleno de murciélagos. Es una jugada desesperada y genial. Está usando el arte de crear ficciones para combatir una realidad que se ha vuelto una ficción terrorífica.
Y funciona. El niño, que está asustado pero también fascinado por la idea, se lo cree, y de repente el garaje se llena de un enjambre de murciélagos. Que en realidad son gorras de béisbol con alas. Sí, los textos lo describen así, y se lanzan a atacar al lobo gigante. Es una locura maravillosa, una escena surrealista y extrañamente heroica. Demuestra que la creencia es una fuerza tan poderosa como el miedo. Si el miedo puede destruir, la sugestión y la fe pueden usarse como un arma, pueden construir una defensa, por absurda que sea. Pero esta pequeña victoria da paso a un final que es un auténtico masazo. Te deja hecho polvo. Sí, el tono cambia de forma radical. El ataque de las gorras murciélago desestabiliza a la criatura lo suficiente como para que el padre recupere su forma humana. Está herido, destrozado. Y lo que sigue es una tragedia pura. El padre abraza a su hijo y en un último acto de, no sé si de amor retorcido o de desesperación absoluta, lo mata. Lo asfixia. Para acabar con la amenaza, para detener el horror para siempre. Y justo después, Jess, completamente rota, viendo al hombre que es indirectamente responsable de la muerte de toda su familia, lo mata a él. 3 muertes en cuestión de segundos. Un silencio desolador. Conexión anterior. Tú eres como yo. Cierto. Y la narración nos dice que, como los dos se lo creyeron, se hizo verdad. O sea que ¿se lo ha pasado? Se lo ha transferido. La maldición, el poder, ha saltado de un anfitrión a otro. La creencia compartida ha obrado el milagro. Qué final tan terrible. La historia termina con Jess sola en esa cabaña, habiendo perdido absolutamente todo, y dándose cuenta de que ahora ella es el monstruo. O al menos tiene el potencial incontrolable de serlo. Sus propios miedos, su propio trauma, ahora pueden reescribir el mundo. Es el final de un cuento de terror perfecto. Sobrevive, pero a un coste inimaginable. Se ha convertido en aquello de lo que huía. Entonces, hemos montado el puzzle y la imagen que ha salido es demoledora. Sí. Hemos pasado de lo que parecían 2 dramas personales casi de realismo sucio a una tesis aterradora sobre cómo el trauma y el miedo pueden, literalmente, doblar y deformar la realidad. Es una visión del horror donde el verdadero monstruo no es el hombre lobo ni las comadrejas de dibujos animados. No. El verdadero monstruo es la propia emoción del miedo, desatada y sin ningún tipo de control. Al final, el lobo del título no es solo el padre, es el miedo que todos llevamos dentro. Exacto. Y los extractos mencionan varias influencias literarias, y una de las más claras es esta idea, presente en muchos autores de terror y fantasía, de que los sueños, las pesadillas o los miedos pueden filtrarse en el mundo real. Pero esto nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. A ver. Toda la historia se centra en la capacidad destructiva del miedo. Vemos cómo el pánico de un niño puede literalmente desatar el infierno en la tierra. Pero esto nos obliga a plantear la pregunta inversa, la otra cara de la moneda. ¿Cuál sería? Si la creencia de un niño aterrorizado puede hacer todo esto, ¿qué podría llegar a construir la fe inquebrantable de alguien en algo positivo? Es una posibilidad que los fragmentos no exploran, dejándonos a nosotros con esa idea inquietante sobre el inmenso poder, para bien o para mal, que reside en aquello que elegimos creer. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.